Falta de remordimientos, empatía, carácter manipulador, insensibilidad, afecto superficial y egocentrismo. Este es el perfil de Patrick Nogueira según los psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal de Guadalajara que lo examinaron. Tal y como dijeron, no presenta patología psiquiátrica que pueda modificar o anular su capacidad de conocer o querer. Esta fue la conclusión a la que llegaron acerca de su estado mental. Patrick Nogueira nació en la ciudad brasileña de Altamira el 6 de noviembre de 1996, perteneciendo a una familia acomodada, ya que su padre era un reputado radiólogo y la familia regentaba una prestigiosa clínica. La infancia y adolescencia de Patrick no fue muy distinta de otros chicos de su edad, pero en 2013, cuando tenía 16 años, apuñaló a su profesor de biología en medio de clase porque le insultó. Esto solo le supuso 45 días de trabajos comunitarios y una evaluación psicológica a la que nadie más que sus padres tuvo acceso. Todos sabían que había un problema y que se estaba construyendo un psicópata, pero nadie hizo nada. Tras este episodio se trasladó a Europa con la intención de convertirse en un futbolista profesional, teniendo allí familia que le pudieran dar alojamiento, su tío Marcos Campos, hermano de su madre, la esposa de este, Janaina Santos, y los dos hijos de la pareja y primos hermanos de Patrick, por tanto María Carolina de 3 años y Davi de 1 año. Entre marzo de 2016 y julio de ese año, Patrick residió con su familia en Torrejón de Ardoz, hasta que el 9 de julio de 2016 la familia decidió romper la convivencia con Patrick y se trasladó de alquiler al chalet de la urbanización La Arboleda en la localidad de Pioz, en la provincia de Guadalajara. Durante el tiempo que vivieron juntos en casa de su tío, Patrick pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación, mostrando ningún signo de cooperación. Cuando veía llorar a sus primos, preguntaba si podía llevarlos a la plaza del pueblo para que se congelaran o los secuestraran. Su tío, además de reprenderle por estas acciones, también se enfadaba con él por andar por la casa en ropa interior y le dijo que lo reportaría a la policía cuando se le venciera la visa de 3 meses. Tras la mudanza de su familia a Pioz, Patrick, por su parte, se mudó a un piso compartido con 2 chicas en Alcalá de Henares y no volvió a tener ningún tipo de contacto con sus tíos hasta el día del crimen. Nogueira jugaba al fútbol en el equipo Juventud de Torrejón de la Segunda Regional madrileña. Nunca trabajó y vivía del dinero que le ingresaban sus padres. Sus tíos Marcos Campos y Janaina Santos, de 40 años y 39 años respectivamente, se conocieron en la ciudad brasileña de João Pessoa, donde tuvieron su primera hija en 2012 y se casaron un año después. Marcos había estado trabajando en España durante unos años y a finales de 2013 convenció a su esposa de que en Europa tendrían un mejor porvenir. Se mudaron a La Coruña y él se empleó en una churrasquería donde destacó como un buen parrillero. Ya en Madrid nació su segundo hijo, Davi, mientras Marcos trabajaba en un local brasileño especializado en brasa en Torrejón de Ardoz y en un restaurante argentino del centro comercial Plenilunio. Sus jefes lo definieron como un buen churrasquero, serio y responsable y alguien que jamás se metía en líos. El 17 de agosto de 2016, tras varios meses en paro, Marcos Campos regresaba contento a casa tras su primer día de trabajo, de nuevo en el asador argentino, sin sospechar lo que le esperaba tras la puerta. El 17 de agosto de 2016, Patrick Nogueira acudió a su gimnasio en Alcalá de Henares como todos los días. Después, según el relato de los hechos que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, cogió un autobús en dirección Pioz con el propósito de acabar la vida de su tío, su esposa y sus primos, tras adquirir un cuchillo o navaja cuyas características no constan por haberse desprendido el arma tras los hechos, pero del que se puede afirmar que era muy afilado y con un ancho de hoja superior a 30 milímetros. Llevaba bolsas de basura y cinta de precintar en una mochila y 2 pizzas. En torno a las 4 horas, siempre según la Fiscalía, tocó el timbre del chalet número 594 de la urbanización La Arboleda.
Dentro estaban su tía Janaina y los dos niños. Tras consumir las pizzas que había llevado el acusado, Janaina se dirigió a la cocina a recoger los platos y mientras estaba frente al fregadero con las manos ocupadas lavando la vajilla, el acusado, de modo sorpresivo y sin que Janaina pudiera darse cuenta ni repeler el ataque, con el cuchillo que portaba le hizo un corte en el cuello que le ocasionó la muerte. Seguidamente, Patrick presuntamente se dirigió hacia los dos menores, acababan de contemplar lo sucedido con su madre y paralizados de miedo debido a su corta edad, no tuvieron ninguna posibilidad de evitar la agresión. El acusado procedió a desmembrar y meter en bolsas de cadáveres. Seccionó el cuerpo de Janaina por la mitad a nivel del piso abdominal inferior con unas tijeras de podar el jardín, e introdujo cada una de las partes en un total de 4 bolsas de plástico puestas cada una dentro de la anterior para reforzar el envoltorio y las cerró con cinta de precintar. De la misma manera, sin proceder a seccionarlos, introdujo los cuerpos de los niños en 4 bolsas dispuestas de la misma manera que procedió a cerrar con la cinta americana que había llevado en su mochila. Una vez depositadas las bolsas en el salón de la vivienda y limpiado la sangre, esperó que su tío, quien regresó de trabajar sobre las 9 horas, de manera inopinada y sorpresiva en el pasillo situado a continuación de la puerta de entrada de la casa, el acusado atacó a Marcos Campos con idéntico ánimo de acabar con su vida, propinándole varias cuchilladas en el cuello, causándole un total de 14 heridas que provocaron su muerte, quedando tendido en el pasillo. El cadáver de Marcos también fue seccionado y metido en bolsas de basura. Tras limpiar la casa y asearse, procedió a esperar que se hiciera la hora para coger el autobús de vuelta, deshaciéndose del cuchillo empleado para cometer los hechos y de otros efectos en distintos contenedores de basura, de modo que no han sido hallados. Por si el caso no fuera lo suficientemente escalofriante, mientras Patrick presuntamente esperaba la llegada de su tío, mantuvo una conversación de WhatsApp con un amigo brasileño, Marvin Enríquez Correia, de 18 años entonces, con quien se comunicaba prácticamente a diario y cuya fecha de nacimiento había elegido Patrick como clave de su ordenador. Los mensajes comenzaron a las 7:06 y fueron reproducidos por el programa brasileño Fantástico, y en ellos Patrick le contaba lo que estaba haciendo y le pedía consejo. Patrick le pregunta: «Solo estoy esperando al 4 integrante», refiriéndose a su tío Marcos. Marvin le contesta que se imagina la escena, llegando para matar, y después jajajaja. Patrick le dice que llegó con 2 pizzas y que charlaron un poco. Marvin le pregunta que a quién acuchilló primero, si a la mujer. Patrick le dice que a la mujer, después a la mayor de 3 años y después al niño de 1 año. Patrick vuelve a decir: «Hasta dudé de mí, pensaba que me daría asco, pero ahora estoy convencido, soy un enfermo». Marvin contesta: «Sal como si nada, sal por adelante por la mañana como si fueses a dar un paseo o algo así». Patrick también le envió a Marvin una veintena de imágenes, entre ellas selfies ensangrentado y posando con su tío muerto y con el cadáver seccionado. Detenido por la policía brasileña, Marvin declaró no haber sido consciente de su responsabilidad y se mostró arrepentido. De hecho, también dijo que solo le estaba siguiendo la corriente por miedo. No se sigue procedimiento judicial contra él. Justo un mes después de los hechos, a las 21:45 del 17 de septiembre de 2016, un empleado de mantenimiento de la urbanización alertó a los vigilantes de seguridad del olor nauseabundo que emanaba de una de las viviendas. Los de seguridad llamaron a la puerta y al no responder nadie pidieron permiso al propietario para entrar en la parcela. A través de la ventana del salón vieron varias bolsas de plástico rodeadas de moscas muertas y avisaron a la Guardia Civil. El 20 de septiembre, 2 días después del macabro descubrimiento, Patrick cogió en Madrid un vuelo con destino a Río de Janeiro. Al día siguiente ya estaba en su casa de João Pessoa. En España, la investigación sobre las muertes estaba aún en ciernes y se especulaba en los medios con un ajuste de cuentas. Cuando las sospechas comenzaron a recaer sobre él, convenció a sus amigos y familia de su inocencia y situó el foco en los problemas económicos que tenía su tío.
Las compañeras de piso de Patrick en Alcalá de Henares declararon que en los días previos al hallazgo de los cuerpos, el acusado calificó a su tío de hijo de puta, porque había desaparecido en agosto y le había dejado las deudas del piso anterior. Patrick comentó con sus amigos brasileños por WhatsApp la aparición de los cadáveres en los siguientes términos: mi hermana volvió a contactarme y me cuenta que todos están pareciendo un chicken nugget, están descuartizados. En uno de los WhatsApp que Patrick intercambió con su amigo Marvin decía: por lo menos lo hice todo con guantes, no hay huellas. Sin embargo, los investigadores encontraron huellas dactilares en las bolsas de basura, restos de sudor en el escenario del crimen y unas huellas de zapatillas como las que usaba Patrick. En el piso que compartía en Alcalá de Henares y del que había huido se dejó una cuchilla de afeitar de la que se pudo extraer su ADN. Este coincidía con los restos biológicos hallados en el chalet. El 22 de septiembre, 2 días después de su marcha a Brasil, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara dictaba auto de prisión y una orden de detención europea internacional contra Patrick Nogueira. El 19 de octubre, Patrick Nogueira regresaba a Madrid en un vuelo procedente de Sao Paulo y se entregaba voluntariamente a la Guardia Civil. En el proceso fue clave Hannah, la hermana de Patrick, que, ante las presiones policiales para que se entregara, viajó a España y se entrevistó con el juez instructor. Al ver que las pruebas contra su hermano eran apabullantes, le convenció de que era mejor ser juzgado y cumplir condena en España que en Brasil, por lo duras que pueden ser las cárceles en este país tropical. Nogueira fue juzgado en Guadalajara de octubre a noviembre de 2018 a través de un enlace de vídeo desde la prisión de Extremera. Su defensa, el abogado, comentó que tenía un lóbulo temporal derecho deficiente en su cerebro, lo que afectaba a su toma de decisiones y que esto se había agravado por el alcoholismo. Nogueira fue declarado culpable por unanimidad por el jurado y condenado a 3 cadenas perpetuas por las muertes de Campos y los niños, más otros 25 años por la muerte de Santos. Se convirtió en la 5ª persona en recibir una cadena perpetua en España desde que se restableció la pena en 2015. Los factores agravantes de las 3 muertes sobre el otro fueron las edades de los niños y la premeditación. En junio de 2019, el Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha confirmó parcialmente esta sentencia en apelación y la revisó como única cadena perpetua por el asesinato de Campos más 75 años por los otros 3, debido a un tecnicismo en la aplicación de factores agravantes. La sentencia original fue restablecida por el Tribunal Supremo de España en mayo de 2020 y también ordenó a Nogueira a pagar 411.000 euros a los familiares de las víctimas. El amigo con el que Nogueira se comunicó el día del crimen, Marvin Enríquez, fue acusado en el estado brasileño de Paraíba de ser cómplice. Estuvo en prisión preventiva desde junio de 2019 hasta mayo de 2020. En julio de 2021 fue absuelto al dictarse que ninguna de sus acciones era delictiva. Nogueira estuvo recluido en el pabellón de aislamiento de la prisión de Extremera bajo vigilancia las 24 horas. Al cumplirse el aniversario de su condena, no se había arrepentido de sus crímenes. Nogueira fue atacado a finales de noviembre de 2021 por aproximadamente una docena de reclusos, permaneciendo hospitalizado durante 4 días. Las autoridades especularon que el motivo fue la ley de cárceles, en las que quienes cometen delitos contra niños y mujeres son ejecutados por la población penitenciaria. Tras recuperarse, fue trasladado a la prisión Puerto 3 en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, en aislamiento preventivo. Y con esto terminamos el brutal crimen de Pioz ejecutado por Patrick Nogueira. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y ponerme en un comentario algún vídeo que os gustaría que hiciéramos en el futuro. Muchas gracias por estar allí y nos vemos muy pronto en el canal. El crimen de la katana es uno de los casos más impactantes y escalofriantes de la historia reciente de España. Un doble parricidio y fratricidio que tuvo lugar el 1 de abril de 2000 en Murcia.
En esta trágica jornada, José Rabadán Pardo, un joven de solo 16 años, le quitó la vida a su madre, a su padre y a su hermana pequeña utilizando una katana, un arma tradicional japonesa. Este brutal acto de violencia conmocionó a la sociedad española, no solo por la naturaleza del crimen, sino también por el perfil del perpetrador y las circunstancias que lo rodearon. La cobertura mediática del caso fue intensa, alimentando un debate sobre la violencia familiar y la rehabilitación de los menores delincuentes. La historia del crimen de la katana ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva de España, planteando preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal y la capacidad de reinserción social de quienes cometen estos actos atroces. El crimen de la katana tuvo lugar en el barrio Santiago el Mayor, ubicado en la ciudad de Murcia, España. Este barrio se encuentra rodeado por otros como el Carmen, Infante Juan Manuel al norte, San Pío X al oeste, el Progreso al sur y la pedanía de Los Dolores al este. Para acceder al barrio había que cruzar la vía férrea que une a Murcia con la Comunidad Valenciana y Cartagena, o bien llegar desde la avenida Ronda Sur. Actualmente la vía férrea se encuentra soterrada después de años de movilizaciones ciudadanas para acabar con el aislamiento del barrio. José Rabadán Pardo, conocido como el asesino de la katana, era un joven de 16 años, originario de Murcia. Sus vecinos lo describían como una persona reservada y solitaria, pero siempre educada. Rabadán tenía una obsesión por las artes marciales y las armas blancas, lo que se evidenció en regalos como un sable de samurái y su asistencia a clases de karate. También tenía cierta obsesión por un videojuego, el Final Fantasy. Un año antes del crimen, Rabadán intentó fugarse dejando los estudios con la intención de comenzar una nueva vida lejos de su familia. Sus padres, sin embargo, lograron impedirlo. Este incidente sumió aún más al joven en la soledad y fue un factor determinante en su decisión de quitarle la vida a sus seres queridos. Según se cuenta, Rabadán era un chico muy mimado y consentido por sus padres, quienes le rodeaban de caprichos materiales como un ordenador demasiado caro para el sueldo del padre, que era un camionero de profesión. Sin embargo, a pesar de todo lo que deseaba, el adolescente no se sentía a gusto con su familia y necesitaba estar solo. El crimen de la katana se llevó a cabo el 1 de abril del año 2000 por el joven de 16 años, llevando a cabo un acto de violencia extrema que dejó a la comunidad y al país entero en estado de shock. Según los informes, los asesinatos ocurrieron entre las 6 y las 8 de la mañana, cuando Rabadán utilizó una katana para atacar a su familia. La escena del crimen fue dantesca. Rabadán comenzó por atacar a su padre, Rafael Rabadán Tobar, de 51 años, asestándole varios golpes en la cabeza con la katana. Luego se dirigió a su madre, Mercedes Pardo Pérez, de 54 años, quien intentó defenderse, pero fue igualmente víctima de la brutalidad del ataque. Finalmente, Rabadán se volvió contra su hermana pequeña, María Rabadán, de solo 9 años y afectada por el síndrome de Down. El uso de la katana para cometer estos crímenes no solo evidenció la frialdad del joven, sino también su capacidad para llevar a cabo un acto tan atroz en el seno de su hogar. Después de quitarle la vida a su familia, Rabadán abandonó la escena del crimen y se fugó. Durante 2 días estuvo escondido en Alicante, donde fue finalmente detenido por la policía en una estación de trenes mientras intentaba huir hacia Barcelona. En el momento de su arresto llevaba ropa ensangrentada y no mostró signos evidentes de arrepentimiento. Tanto su padre como su madre eran conocidos en su comunidad como una pareja trabajadora que había creado a sus hijos con amor y dedicación. Sin embargo, la relación con su hijo mayor había sido tensa, marcada por conflictos relacionados con sus estudios y comportamiento. Rafael era un hombre estricto que esperaba que su hijo tuviera éxito académico y profesional, lo que generó fricciones entre ellos. Por otro lado, su hermana menor era una niña dulce y cariñosa que dependía emocionalmente de su familia.
La relación entre ella y José era compleja. Aunque él había mostrado afecto hacia ella en el pasado, también se menciona que su condición especial pudo haber contribuido a una percepción distorsionada por parte de Rabadán sobre lo que significaba ser parte de esa familia. Los ataques fueron sorpresivos y violentos. Los informes forenses revelaron que los golpes infligidos por la katana fueron letales y rápidos. La brutalidad del crimen no solo impactó a los amigos y familiares cercanos, sino que también dejó una marca indeleble en la comunidad local y en toda España. La naturaleza escalofriante del crimen hizo que fuera ampliamente cubierto por los medios de comunicación, lo que llevó a un debate nacional sobre las dinámicas familiares y el comportamiento violento entre los jóvenes. La pregunta sobre cómo un adolescente pudo llegar a cometer tales actos atroces resonó en toda la sociedad española durante muchos años después del evento. A nivel personal, todavía me acuerdo de este crimen y lo mucho que nuestros padres empezaron a preocupar por los videojuegos que andábamos jugando. Muchos programas de televisión de la época popularizaron la idea de que jugar a videojuegos violentos te podía volver una persona violenta. Como ya hemos dicho anteriormente, se le detuvo 2 días después del crimen. Después de haber estado refugiado en una chabola de Alicante, al final le encontraron en la estación de trenes intentando ir a Barcelona con la ropa ensangrentada, de manera que levantó la sospecha de todos los agentes que estuvieron involucrados. Durante el interrogatorio posterior, Rabadán confesó haberle quitado la vida a su familia, alegando que lo hizo para liberarse de su influencia y descubrir cómo sería un mundo sin ellos. Su declaración fue escalofriante y reveló la verdad con la que se había llevado a cabo el crimen. La investigación del crimen reveló una serie de evidencias cruciales que ayudaron a reconstruir los eventos de aquella trágica mañana. En la escena del crimen, las autoridades encontraron la katana utilizada por Rabadán para llevar a cabo los asesinatos. Esta arma no solo era un objeto de colección para el joven, sino que se convirtió en el símbolo del horror que había ocurrido en el hogar familiar. Además de la katana, se recogieron pruebas forenses que incluían manchas de sangre y otros elementos que confirmaron la brutalidad del ataque. Los informes forenses indicaron que las víctimas habían recibido múltiples heridas en la cabeza y en el torso. Las autopsias realizadas posteriormente confirmaron que los ataques habían sido letales y rápidos. La combinación de las evidencias encontradas en la escena del crimen y las declaraciones de Rabadán durante su arresto proporcionaron a las autoridades un panorama claro sobre lo sucedido. La brutalidad del crimen y la naturaleza premeditada del ataque llevaron a un intenso debate sobre la salud mental de Rabadán y su capacidad para ser juzgado como un adulto bajo las leyes españolas. El juicio de José Rabadán comenzó en un contexto marcado por la conmoción social tras el brutal crimen que cometió, también por el hecho de que solamente tuviera 16 años en el momento de cometer el crimen. Debido a esto, fue juzgado bajo la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que había entrado en vigor en enero de 2001, poco después de los hechos. Esta ley establecía un marco legal diferente para los menores de edad, lo que significaba que las penas eran considerablemente más leves en comparación con las impuestas a los adultos. El juicio se llevó a cabo en un ambiente de gran expectación mediática y social, dado el carácter escalofriante del crimen y la juventud del perpetrador. La duración del juicio fue notablemente breve, con una duración aproximadamente de 30 minutos, lo que generó críticas sobre la profundidad y seriedad con la que se abordó el caso. También mucha gente planteó cuánto realmente habría durado el juicio de haberse tratado de un adulto. La rapidez del proceso judicial fue objeto de controversia, ya que muchos consideraban que no se había examinado adecuadamente todos los aspectos del crimen ni el estado mental de Rabadán. Durante el juicio, José Rabadán ofreció su testimonio, donde admitió haber cometido el crimen de haberle quitado la vida a su familia. En sus declaraciones explicó que su motivación detrás del crimen era liberarse de la influencia de sus padres y experimentar cómo sería vivir sin ellos, básicamente lo mismo que le dijo a la policía cuando fue detenido.
Rabadán describió el acto como algo casi automático, afirmando que no fue él, que fue su cuerpo. Esta declaración generó una mezcla de incredulidad y horror entre los presentes. Los testimonios presentados incluyeron informes psiquiátricos que intentaron explicar su comportamiento. Uno de los psiquiatras que evaluó a Rabadán sugirió que había sufrido una psicosis epiléptica durante el tiempo en que cometió los actos, lo que podría haber afectado su percepción de la realidad. Sin embargo, otros psiquiatras no estuvieron de acuerdo con esta evaluación y lo describieron como un narcisista sádico con síntomas evidentes de psicopatía. El juicio también incluyó testimonios sobre la vida familiar de Rabadán y su comportamiento previo al crimen. Se mencionaron conflictos familiares y tensiones en la relación entre él y sus padres, así como su interés por las artes marciales y las armas blancas. Sin embargo, muchos se preguntaron si estas circunstancias eran suficientes para justificar o entender un acto tan violento. Finalmente, el tribunal condenó a José Rabadán a 6 años de internamiento en un centro de menores, seguidos de otros 2 años de libertad vigilada. Esta condena fue la máxima prevista por la ley del menor en ese momento y estuvo rodeada de polémica debido a la naturaleza extrema del crimen. Muchos críticos argumentaron que esta sentencia no reflejaba adecuadamente la gravedad de sus acciones ni proporcionaba justicia a las víctimas. Rabadán pasó aproximadamente 8 meses en prisión en Sangonera, Murcia, antes de ser trasladado al centro de menores La Zarza. Su liberación anticipada en diciembre de 2005 fue facilitada por informes favorables emitidos por educadores del centro, quienes afirmaron que había mostrado signos de rehabilitación. La sentencia y el progreso judicial generaron un amplio debate sobre la responsabilidad penal de los menores y la efectividad del sistema judicial para abordar crímenes tan graves cometidos por jóvenes. La cobertura mediática fue extensa, con numerosos reportajes y análisis que intentaron desentrañar las motivaciones detrás del crimen. Los medios no solo se centraron en los detalles escalofriantes del asesinato, sino que también exploraron el contexto familiar de Rabadán, así como su perfil psicológico. Este enfoque generó un clima de alarma social, donde muchos comenzaron a cuestionar la seguridad en sus propios hogares y la posibilidad de que un acto tan atroz pudiera ocurrir en una familia aparentemente normal. Además, el caso marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre los menores delincuentes. Mucha gente en la España de entonces se empezó a cuestionar si la sociedad estaba adecuadamente equipada para manejar situaciones donde jóvenes cometen actos de violencia extrema. Este caso se convirtió en un símbolo de las preocupaciones sobre la salud mental de los adolescentes y el impacto de las relaciones familiares disfuncionales, la adicción a los videojuegos y el uso de arma blanca por parte de adolescentes. Muchos críticos argumentaron que el sistema legal no estaba preparado para manejar casos tan graves cometidos por menores y que las penas deberían ser más severas para reflejar la gravedad de los delitos. Este debate sobre la ley del menor se intensificó tras el caso Rabadán, impulsando discusiones sobre posibles reformas legislativas para abordar mejor los crímenes cometidos por menores. El caso también planteó algunas preguntas sobre la rehabilitación y la reinserción social de los menores delincuentes. Algunos expertos en criminología y psicología defendieron que era posible rehabilitar a jóvenes como Rabadán, mientras que otros expresaron escepticismo sobre si alguien era capaz de cometer un acto tan violento y si podría realmente reintegrarse sin representar un riesgo para la sociedad. Después de cumplir su condena, José Rabadán Pardo ha llevado una vida notablemente diferente a la que se podía esperar de alguien con ese pasado. Tras ser liberado en diciembre de 2005, Rabadán fue acogido por la asociación evangélica Nueva Vida, donde comenzó a reconstruir su vida. A lo largo de los años se mantuvo alejado del foco mediático y logró integrarse en la sociedad. En la actualidad, Rabadán está casado y tiene una hija pequeña, lo que indica un intento de formar una familia y llevar una vida normal. En 2017, Rabadán decidió romper su silencio al participar en el documental titulado Yo fui un asesino, emitido en el canal de Max.
En este documental se presenta a sí mismo como un hombre que ha cambiado, reflexionando sobre sus acciones pasadas. Durante su intervención, Rabadán afirma que si hubiera sabido las consecuencias de sus actos, no lo habría hecho. Sin embargo, su relato ha sido objeto de críticas, ya que algunos expertos, como el psicólogo forense Javier Urra, sugieren que aunque se expresa con claridad sobre el crimen, no parece sentir remordimiento genuino por lo ocurrido. Urra describe a Rabadán como una persona insensible y con rasgos de psicopatía. A pesar de haber cumplido con la justicia y haber sido considerado un ejemplo de reinserción social, Rabadán reconoce que la etiqueta de monstruo lo perseguirá para siempre. Además del documental, el caso ha sido discutido en varios programas de televisión y podcast que abordan temas de criminalidad y psicología criminal. Estas representaciones han contribuido a mantener vivo el interés público en el caso y han abierto debates sobre la violencia juvenil y la responsabilidad penal. Y aquí concluimos el análisis del caso del crimen de la katana. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es posible para los criminales que cometen crímenes tan atroces reinsertarse en la sociedad? ¿O por otro lado pensáis que esas personas están perturbadas de por vida? La historia del crimen de Castro Urdiales, uno de los más macabros de la historia reciente del true crime español. Si os gusta este tipo de contenido y os gustaría que hiciéramos más vídeos, me lo ponéis en un comentario. Aparte, me encantaría saber qué pensáis vosotros acerca de tan macabro crimen. No olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con alguien que penséis que le pueda gustar este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, vamos con la historia de hoy. El crimen de Castro Urdiales conmocionó a Cantabria y al resto de España a principios de 2024. Una madre de 48 años, Silvia, fue brutalmente asesinada en su propio hogar por sus dos hijos adoptivos, de 13 y 15 años. Este suceso no solo destrozó a una familia, sino que abrió un debate sobre la justicia juvenil, los antecedentes de violencia familiar y la capacidad del sistema para prevenir tragedias de esta magnitud. El 7 de febrero de 2024, el cuerpo de Silvia fue hallado en el maletero de su vehículo, aparcado en el garaje de la vivienda familiar en la calle Monte Cerredo, en Castro Urdiales, Cantabria. Su cuerpo estaba desnudo, maniatado con una bolsa de plástico en la cabeza y múltiples heridas en el cráneo. Las investigaciones revelaron que el ataque ocurrió horas antes, mientras la víctima comía sola en la cocina. Los menores, que habían sido adoptados en Rusia 11 años atrás, se abalanzaron sobre ella con un cuchillo, la atacaron y posteriormente trasladaron el cuerpo al maletero. Su intento de huida en el vehículo fracasó al estrellarse contra la puerta del garaje, ya que los menores no sabían conducir. La frialdad de ambos críos, después del asesinato, es escalofriante. Tras el crimen, limpiaron la escena, dejaron una nota en la cocina que decía ayuda para desviar las sospechas y se dirigieron al centro del municipio, donde entraron a una pastelería para merendar como si nada hubiera sucedido. Más tarde llamaron a su abuela materna alegando que habían sido secuestrados, lo que movilizó a la Guardia Civil y condujo al hallazgo del cuerpo. La investigación y el proceso judicial transcurrió de manera normal. Los dos menores fueron detenidos esa misma noche en un parque de Castro Urdiales. El hijo mayor, de 15 años, fue imputado por asesinato y agresión sexual agravada por el parentesco con la víctima, ya que parece que el chico de 15 años había introducido sus dedos en los genitales de su propia madre. La justicia determinó que el menor de 13 años actuó en común acuerdo, pero debido a su edad fue declarado inimputable y sometido a libertad vigilada con una orden de alejamiento de 300 metros de sus familiares. El hijo mayor, en cambio, fue condenado a 6 años de internamiento cerrado, la pena máxima permitida por la ley del menor en España.
El relato judicial destaca que el hijo mayor argumentó que el crimen ocurrió tras una discusión familiar en la que su madre presuntamente lo agredió. Sin embargo, esta versión fue puesta en duda por la familia materna y vecinos, quienes describieron a Silvia como una mujer generosa y tranquila, sin antecedentes de conflictos familiares. Además, la investigación descartó cualquier denuncia previa o indicios de problemas domésticos en el hogar. Tuvo un impacto en la comunidad tremendo, ya que su asesinato conmocionó a una localidad generalmente tranquila. La alcaldesa, Susana Herrán, declaró 3 días de luto y expresó su solidaridad con la familia y la comunidad escolar. Las banderas ondearon a media asta y se realizaron actos de silencio en memoria de Silvia, quien trabajaba como enfermera y era conocida por su implicación como catequista en la parroquia local y sus ayudas constantes a la gente de la comunidad. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Burruaga, calificó el día del asesinato como uno de los más tristes para la región, afirmando que el crimen ha destrozado una familia y sembrado dolor en todo Cantabria. El caso de Castro Urdiales plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia juvenil y cómo el sistema responde ante crímenes cometidos por menores. Por un lado, resulta evidente la brutalidad del acto, un ataque premeditado con extrema violencia y una frialdad posterior que estremece. La sentencia de 6 años para el hijo mayor, aunque es la máxima permitido por la ley, parece insuficiente frente a la gravedad del delito, quitarle la vida a su madre y abusar sexualmente de ella. Sin embargo, también es necesario considerar la edad y el contexto de los menores. Es posible, porque posibilidades hay muchas, que la adopción internacional y los posibles traumas asociados a su pasado en Rusia hayan jugado un papel en la conducta de los menores. Aunque esto no justifica de ninguna de las maneras el crimen, sí que invita a reflexionar sobre el papel del sistema de adopciones y la necesidad de un seguimiento más exhaustivo de las familias adoptivas para identificar posibles riesgos o necesidades de apoyo. Por otro lado, el caso también pone de manifiesto las limitaciones de la ley del menor en España. Si bien la legislación busca equilibrar la protección de los derechos de los menores con la necesidad de justicia, casos como este generan un debate sobre si las penas actuales son adecuadas para crímenes de esta magnitud. ¿Debería reconsiderarse la duración máxima de las condenas para menores que cometen delitos especialmente graves? ¿Sería necesario un sistema más flexible que contemple circunstancias excepcionales? En mi opinión, el caso de Castro Urdiales no solo es una tragedia personal, sino también es un reflejo de las carencias de nuestra sociedad y sistema judicial. La justicia debe ser contundente, pero también preventiva. Es crucial implementar medidas que detecten problemas antes de que ocurran tragedias de este tipo. Asimismo, el debate sobre la ley del menor debe ser reabierto, no para buscar venganza, sino para garantizar que se haga justicia de manera proporcional y que se priorice la rehabilitación sin ignorar el dolor de las víctimas. Y si el menor tiene que quedarse 20 años en prisión por un crimen de tal magnitud, que se quede. El crimen de Castro Urdiales no tiene ganadores. Una madre perdió la vida de forma atroz y 2 menores se enfrentan a un futuro incierto marcados por sus propias acciones y decisiones independientemente del pasado turbio que pudieran tener. La comunidad, la familia y el sistema judicial tienen mucho que aprender de este caso para evitar que algo similar vuelva a suceder. Pero sobre todo debemos recordar a Silvia como lo que era, una mujer generosa y entregada, cuya memoria merece más que el simple recordatorio de cómo terminó su vida. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, dejadnos en un comentario lo que pensáis vosotros que debería suceder con los menores de edad que cometen tales crímenes. Muchas gracias por estar allí, un vídeo más, y nos vemos muy pronto en el canal.